En la Iglesia Cristiana Bautista. Bienvenidos hermanos que están aquí. También queremos dar la bienvenida a los hermanos que nos están viendo por internet. El día domingo en la noche tuvimos un tremendo servicio aquí en la iglesia y qué bendición. Y vamos a continuar acá con los estudios que tenemos acerca del libro de Hechos. Se ha terminado ya el capítulo 14. Capítulo 14 ya se terminó, es el fin del primer viaje misionero de Pablo, el fin del primer viaje misionero de Pablo, y vamos a dar un repaso. ¿Cuántos se acuerdan de los nombres de las ciudades? ¿Cuántos se acuerdan de los nombres de las ciudades? Primero Pablo, si se acuerdan, y todavía no vamos a poner las imágenes porque no quiero que hagan trampa, pero ¿cuál fue la primera ciudad de donde sale Pablo y Bernabé y el sobrino? ¿Cómo se llamaba el sobrino? Juan Marcos. Muy bien, aquí si nada más vemos las ciudades que Pablo visitó, ya nos vamos a casa, ¿ok? Si sacan 10. Oye, entonces primero sale Pablo, ¿de qué ciudad? ¿Alguien se acuerda? De Antioquía de Siria, ¿verdad? Sale primero de Antioquía, y luego de ahí, ¿a dónde se va? Seleucia. Muy bien, es un puerto, esa es Seleucia. Entonces, de Seleucia se va a Salamina, ahí es en Chipre. Ya estamos en una isla en Chipre, en Salamina. Y luego de ahí se va al otro extremo a Pafos, ¿verdad? Se va a Pafos. Luego de ahí navegan al norte a Perge. Y luego de ahí se van a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y luego Iconio, Listra y Derbe, ¿verdad? Y luego de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. ¿Qué isla era la que estaba acá? Perge. Y hay una ciudad que está cerquita que es Atalía, y de Atalía ya regresa a Antioquía de Siria. Ok, ahora sí vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa que tenemos. Vamos a darle el repaso otra vez. Entonces tenemos que Pablo en su primer viaje misionero sale de Antioquía. Esta ciudad de Antioquía es una ciudad muy importante, es una iglesia que está ahora, ha tomado, por decirlo así, la estafeta. Ha tomado ahora esa carga de llevar el evangelio que por alguna manera, por alguna razón, la iglesia de Jerusalén no lo hizo. Entonces comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo aquí en Antioquía. Pero esta Antioquía es Antioquía de Siria, y de ahí se va a Sala. ¿Qué es? Seleucia. A Seleucia, y luego se va a Sala. Sala. Y luego ahí en Salamina es la isla en Chipre. Y de ahí de Salamina se va a Pafos. De Pafos, que era una ciudad muy importante. Estas dos ciudades eran las más importantes de Chipre. Alguien fue salvo ahí en Pafos. ¿Quién fue salvo? ¿Se acuerdan? Un procónsul. ¿Cómo se llamaba él? Sergio Pablo, ¿verdad? Paulo. Sergio Paulo. Y entonces de ahí de Pafos se van a Perge, y de ahí de Perge agarran hasta arriba a Antioquía de Pisidia. Y ya de Antioquía de Pisidia se van a Iconio, Listra. Vamos a darle a la siguiente. Iconio, luego Listra y luego Derbe, ¿verdad? Y ahí en Derbe, ¿dónde apedrean a Pablo? ¿Alguien se acuerda? En Listra, ¿verdad? A Pablo lo apedrean en Listra. En Derbe llegan unos hermanos y empiezan también, al parecer en cada lugar llegaban
no hermanos, sino los judíos, llegaban y provocaban al pueblo para que Pablo no estuviera predicando el evangelio. Entonces la última ciudad en este viaje misionero que visita Pablo es Derbe. Ahí en Derbe ahora se regresa a Listra, Iconio, sube a Antioquía de Pisidia, baja a Perge, pero en vez de salir de Perge, sale de hecho no es Atalía, hace ratito dije Atalía, es Atalia. Atalia, sale de Atalia y después de Atalia toma un barco a Antioquía. Y en Hechos capítulo 15, ahora vamos a retomar donde está continuando Pablo, capítulo 15. Vamos a continuar en donde Pablo y Bernabé escuchan ahí a un cuate que está trayendo una doctrina, una mala doctrina a la iglesia. Y vamos a ver qué hacer cuando alguien empieza a infiltrar mala doctrina en la iglesia. Ahora, si quieren que nos vayamos a rápido, ya de una vez irnos, ¿verdad? Ahí hay una horca allá afuera y es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ya, para no meternos en tanto lío. Pero, alguien ya se ha memorizado estas ciudades. Hay alguien que ya se las memorizó. Alguien que ya se las memorizó. Yo creo que ya es muy rápido. Pero, a ver, hermano Abraham, ¿quieres decirlas? A ver, escóndela. Bueno, aquí no está. Sí, hay que esconderlas. Están todas ahí. Esconde las imágenes. A ver si sí. Falta uno. Está Pafos. Ahí te falta uno. Ok. Sí, estás bien. Ok, por eso está enseñando aquí. De hecho, vamos a dar un aplauso a el hermano Abraham. ¿Qué te has ganado? Por aquí, vamos a ver, ¿verdad? Aquí hay un muffin de tipo dinosaurio, ¿verdad? Ok, muy bien, perfecto. Entonces la siguiente semana voy a preguntar para ver quién. Y la siguiente, sí, yo creo que si nos da tiempo, tenemos un misionero la siguiente semana misionero a, ¿dónde dije? Sudán, me parece que allá en África creo que es Sudán. Ok, vamos entonces a ir a Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1 al versículo 5. Y vamos a ver aquí algunas cosas que encontramos acerca. Ya ha terminado este primer viaje. Y vamos a orar y vamos a continuar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra más, a estudiarla y que nos ayudes a poder también aplicarla. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, pero también hacedores, llevar a cabo tu palabra. Gracias por cada uno de los que están acá, que quieren aprender más y conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, a poder que nuestro vivir sea Cristo, que nuestro vivir diario que seas tú, y que a través de el vivir para ti podamos nosotros ser de un mejor testimonio para los demás. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí está Pablo en este capítulo 15 con Bernabé. Han terminado este primer viaje misionero. La palabra de Dios se ha llevado a lugares en donde ellos nunca hubieran pensado
que la palabra de Dios podía llegar. Más sin embargo, a nosotros ser usados por Dios y decir al Señor, Señor, este mundo necesita de Cristo y aquí estoy yo, úsame. ¿Cómo yo puedo ser usado por ti? Cuando nosotros decimos eso a Dios, Dios quizás nos vaya a usar en el lugar en donde yo estoy, pero algunos de nosotros nos va a llevar a lugares que nunca nos imaginamos ir. Y entonces Pablo y Bernabé son llevados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, a todas estas ciudades, y ahora que regresan, no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces tenemos victorias, ¿qué va a suceder? El diablo siempre va a meter su cuchara, ¿verdad? El diablo no le gusta que la palabra de Dios sea predicada. Y entonces aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1, Hechos capítulo 15 de manera general se divide en tres partes. La primera es el conflicto que hubo, la segunda el concilio o la reunión que se hace, y la tercera es la carta. Entonces el conflicto, el concilio y la carta, y eso es Hechos capítulo 15. Pero en los primeros 5 versículos de Hechos capítulo 15 nos damos cuenta de que hay unas personas, unos judíos, pudiéramos hasta en cierta manera pensar que eran creyentes, pero a su manera, que llegan aquí a Antioquía de Siria. Versículo 1 dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Ahora, esta es una declaración muy fuerte. Y para simplemente asentar aquí bien las cosas, la salvación no está en un rito. La salvación está en Jesús. Pero estas personas, estos creyentes de Judea han llegado. ¿Judea en dónde está? Judea está hacia el área en donde está Jerusalén. Judea, muy posiblemente han venido desde Jerusalén. Hay una persona, un historiador, que se llama Epifanius, que dice que la persona que muy posiblemente llega a Antioquía con sus seguidores se llamaba Cerinthus. Sea él o no sea él, llega de Judea, y vemos entonces la primer cosa. Me voy a adelantar un poquito, pero vemos la primer cosa aquí. Vemos que comenzamos con la controversia. Esta controversia, vemos de los versículos 1 al 5, y vemos a los creyentes de Judea. Estos creyentes de Judea, vemos que su procedencia venían de Judea. No fueron necesariamente mandados por la iglesia de Jerusalén. Su proceder, ¿cuál fue su proceder de ellos? Comenzaron a enseñar a los hermanos de la iglesia sus creencias. ¿Cuáles fueron estas creencias? Bueno, estaban judaizando, estaban enseñando ahí a los hermanos de la iglesia de Antioquía que para ser salvos los hombres tenían que seguir el rito de Moisés de la circuncisión. Entonces, ¿qué podemos nosotros acá concluir? ¿O qué podemos nosotros ver? Podemos ver que hay gente que cree en falsas doctrinas. Una falsa doctrina es una doctrina que no va de acuerdo a la palabra de Dios.
Y para que podamos nosotros reconocer las falsas doctrinas, tenemos nosotros que leer y estudiar la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice. No solamente ver un texto, porque si simplemente vemos un texto fuera de contexto y lo agarramos a nuestra propia conveniencia, entonces se convierte en un pretexto. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de estudiar la Biblia. Y estos hombres traían una doctrina en donde decían, no es que se tiene que guardar el rito de Moisés para que los hombres puedan ser salvos, para que puedan ser salvos. Algunas preguntas que podemos hacernos aquí. ¿Habrá gente que creen falsas doctrinas? Pues sí. ¿Habrá gente que cree falsas doctrinas y las quiere enseñar a alguien más? Pues sí. ¿Estará bien aceptar en nuestra iglesia a alguien que está enseñando falsa doctrina? No, no está bien. ¿Tenemos que ser groseros con esa persona y tratarla mal? No hay que tratar mal a una persona que está trayendo sus creencias. ¿Se acuerdan de Apolos? Y que como verdad fue traído y se le explicó más bien el camino de Jesús a Apolos. No tuvieron que regañarlo, no tuvieron que decirle estás mal, sino quizá comenzaron a hacerle preguntas y le empezaron a explicar que Jesús y la salvación estaba en Jesús, y vemos que Apolos acepta lo que los hermanos le explicaron a él. Entonces nosotros podemos hablar con algún hermano y quizás vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a tratar de explicarle bien qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer cuando alguien está enseñando falsa doctrina? Pues eso es lo que ahorita vamos a ver. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estos hombres estaban judaizando en todos los aspectos, ¿no? Estaban hablando específicamente en un aspecto, y cuando lo oye Pablo y Bernabé, dicen, esto no está bien, esto no está bien. ¿Qué es judaizar? Judaizar se refiere al acto de imponer o adaptar prácticas y leyes judías, especialmente la ley de Moisés, a personas que no son judíos. ¿Qué es judaizar? Es el creer que a través de la ley, y la ley más o menos comprende 613 mandamientos, e ir con personas y decirle, no, es que tienes que guardar los mandamientos, tienes que guardar el sábado, tienes que no comer carne de puerco. Tienes que no prender las luces el día sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y entonces podremos nosotros identificar a alguien así. Claro, por supuesto, creo que es muy fácil en nuestros días identificar a un judaizante, a alguien que viene y dice, no, es que tienes que decir shalom. La Biblia no nos dice que debemos de decir shalom, shalom. Podemos ser de bendición y aún, ¿verdad? Podemos con nuestra bendición hablar paz y decir paz a esa ciudad o casa si reciben el evangelio. Dice también, si no lo reciben, pues podemos nosotros quitarnos el polvo de nuestros pies y continuar y seguir adelante. Pero ¿hay gente judaizante en nuestros días? Sí. ¿Hay gente que cree que la salvación es a través de las obras de la ley? Sí, hay gente. Aún en nuestros grupos o en nuestra dentro de ciertas iglesias bautistas, que al ser judaizante ya no te hace bautista, amén, pero que comienzan a escuchar esto de seguir la ley, seguir la Torah y seguir todos estos mandamientos, en donde poco a poco se van apartando de la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, si bien la ley de Moisés está en la Biblia
y es una enseñanza clara en el Antiguo Testamento, ¿por qué entonces no la debemos de practicar? Es una pregunta, yo creo, sincera, que a lo mejor alguien nos puede hacer. Si la ley de Moisés está en la Biblia, entonces, ¿por qué no practicarla? Ahora, la ley tenía varios propósitos. El primero de ellos, revelar la santidad de Dios. La ley tenía como propósito revelar la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, y entonces la ley revela que Dios es un Dios santo y es lo que Dios espera de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, el primer propósito, revelar la santidad de Dios. El segundo propósito, mostrar el pecado. ¿Sabes que la ley revela el pecado en el corazón humano y también nos muestra que nadie puede cumplir a su perfección la ley? De tal manera que para poder llevar a cabo esos 613 mandamientos, dice allá en Gálatas que si fallas en uno, ya te hiciste faltante de toda la ley. Imagínate que tú estás colgado del techo. Estás colgado del techo y es un techo muy alto y en ese techo hay 613 eslabones. Y abajo hay serpientes, ¿ok? Y entonces tú estás tratando de escalar y ser salvo a través de la ley. Esa cadena representa la ley. Pero si uno de los eslabones se rompe, ¿qué va a pasar? No te quedas en el aire y dices, es que rompió un eslabón. Si un eslabón se rompe, ya te haces, ya eres muerto, ¿verdad? Caes, te comen las víboras y ya mueres. Eso es la ley. La ley nos ayuda, sí nos ayuda a saber y conocer la santidad de Dios. Nos muestra el pecado que en nosotros hay a través de todos estos mandamientos. No matarás, no robarás, que son parte de la ley. No codiciarás, no guardarás el sábado. Todas estas cosas no solamente eran 10 mandamientos, también no podías tocar muertos, no podías hacer esto, la lepra, muchas cosas que el pueblo de Dios tenía que guardar. Tercer propósito, señalar a Cristo. Y ese es el más importante. No solamente revelarnos la santidad de Dios, mostrarnos nuestro pecado en el tiempo antes de Jesús, pero era el ayo, era el instructor diciéndonos hay un Salvador. No puedes tú cumplir toda la ley, pero hay un Salvador que apuntaba entonces a el pueblo de la necesidad de un Salvador. Y entonces viene otra pregunta: ¿por qué no practicamos la ley? ¿Por qué no practicamos la ley? Si la ley está ahí y me muestra la santidad de Dios, mi pecado y me dirige a Cristo, pues ¿qué de malo hay de guardar la ley? Bueno, ¿por qué no practicamos la ley? 3 razones esenciales. Número 1, el cumplimiento en Cristo. El cumplimiento en Cristo. Jesús cumplió perfectamente la ley en su vida y en su muerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al creer en Jesús, somos justificados por su gracia y no por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué no guardar la ley? Porque Cristo guardó en su perfección lo que tú y yo no podemos guardar. Entonces, Él vino como el Cordero de Dios. Los judíos, cuando tenían que ir y pedir perdón por sus pecados, ¿llevaban un sapo? No. ¿Llevaban un camello? No, era un cordero sin mancha. ¿Representando a quién?
a Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús es el Cordero de Dios. Vean lo que dice Juan 1:29. Juan capítulo 1:29. Jesús es el Cordero, entonces, ¿quién guardó la ley por mí? ¿Pecó Jesús en su tiempo que Él estaba aquí en la tierra? No me van a decir que sí. ¿Pecó Jesús? Ya casi les di la respuesta. No, el Señor Jesús no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque lo hizo por mí. Tenía que morir a alguien perfecto en la cruz del Calvario. Y entonces Él fue la perfección. Él cumplió la ley por mí en su perfección. Y Él es el Cordero de Dios que dio su vida por mí. Juan 1:29 dice, en la última parte que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no de algunos, sino del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué no practicamos la ley? Ay, yo quiero practicar la ley. Cristo ya vino y Él vivió una vida perfecta y entonces Él ya lo hizo por ti. Número 2, ¿por qué no practico ya entonces la ley? Por el nuevo pacto que Jesús estableció. Jesús establece un nuevo pacto basado en la gracia y el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, este nuevo pacto reemplaza el antiguo pacto. Ahora estamos y tenemos un nuevo pacto. El nuevo pacto es ahora esa gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos entonces un nuevo pacto, un nuevo convenio. El convenio y el trato que antes había era solamente para apuntarnos a Cristo, pero ya viene Cristo, ya vino Cristo y entonces tenemos un nuevo pacto. La gracia de Dios. Ciertamente antes, ¿verdad? Vivían, era ese periodo de vivir bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia. Y porque ahora vivo bajo esa gracia, ya no tengo que guardar la ley. Cristo guardó la ley por mí y Él me dejó un nuevo pacto. Tercero, porque no practicamos la ley hoy, porque si bien la ley fue algo santo y buena, el enfoque principal ahora para nosotros como cristianos está en la fe en Cristo y vivir según su Espíritu Santo. Entonces hay un cambio de enfoque. Ese cambio de enfoque está en Juan 14:1. ¿Qué dice Juan 14:1? El Señor Jesucristo dijo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Hay un cambio de enfoque. El Señor Jesús es revelado. El Mesías es revelado. ¿Creéis en Dios? Ahora pueden ustedes también creer en mí. Estaba profetizado que el Mesías vendría. ¿Para qué iban entonces? ¿Para qué estaba el pueblo de Dios esperando al Mesías, al libertador, al redentor, al que me iba a dar salvación? Si después de que llegara dijeron, no, pues vamos a seguir creyendo en la ley. No, hay un cambio de enfoque, no que Dios sea menos, lo que Jesús está diciendo, ahora puede ser salvo a través de mí. Y por eso allá en Juan capítulo 3, versículo 15 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Jesús, Él dice, ahora esa serpiente que se representó en el desierto y que cuando todos estaban muriendo por las picaduras de todas aquellas serpientes, ahora pueden ver a la serpiente y ser salvos. ¿Sabes? Dice la Biblia, levanta tus ojos y serás salvo.
Levanta tus ojos, serás salvo. Así fue salvo Carlos Spurgeon cuando iba pasando en esa tormenta de nieve y Dios dice, mirad a mí, ¿verdad? Mirad a Dios. En este caso podemos ver a Jesús. Entonces tenemos que a través, ya no tenemos que guardar la ley porque ahora se ha cumplido en Cristo. Estamos en nuevo pacto y ahora en Jesús encontramos salvación. Hay un cambio de enfoque. Entonces, ¿cuánto de la ley? Si la ley sigue estando ahí, entonces quiere decir que ya no debo de seguir la ley. Pues dice el pastor que ya no. No, yo no dije que ya no. Pero ¿cuánto ahora de la ley será que podemos seguir? ¿Cuántas cosas? ¿Las que nada más a mí me convienen? No son las que nada más a mí me convienen, pero podemos irnos del otro extremo y decir, bueno, allá en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, donde se encuentran los 10 mandamientos, pues dice, no matarás, pero como ya estoy bajo la gracia, ahora sí puedo matar. No puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuánto de la ley puedo entonces yo seguir? 3 cosas. Tenemos que seguir sus principios morales. Tenemos que aún seguir sus principios morales, como no matar, no robar, no poner falsa, ¿cómo se dice? Falso peso, ¿verdad? Y no cobrar interés a usura para ganar y ser oprobio a los demás. Y no, hay varias cosas entonces que nosotros aún debemos seguir, que nos recuerdan en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? ¿Qué más de la ley puedo seguir siguiendo? Tenemos que seguir su primer mandamiento. ¿Cuál será ese primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay que seguir siguiendo ese mandamiento. Y hay que, número 3, ¿cuál es lo siguiente de ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué representará amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Qué mejor manera de decir yo amo a mi prójimo? ¿Cómo será una manera de decir yo amo a mi prójimo? Hablándole de Cristo, amén. Entonces, compartiendo del Evangelio es una manera que yo puedo seguir guardando la ley, pero que de todas maneras Dios me dice en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cuánto de la ley puedo seguir? Bueno, podemos seguir sus principios morales, su primer mandamiento, y como tercer lugar, amar al prójimo como a mí mismo. Ok, entonces regresando a Hechos capítulo 15, versículo 1, habían judíos de Judea que estaban aquí enseñando. Versículo 2, como Pablo, dice acá, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ¿con quiénes? Con ellos, con estos hombres. ¿Cómo fue esa discusión? ¡Wow! Esa fue una discusión que empezó a subir y a subir y a subir y a subir de intensidad, porque Pablo no se iba a dejar. Él iba a decir, esto no está bien. Y como sucede eso, una discusión no pequeña, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De tal manera que ahora es de la iglesia de Antioquía, de Siria, que los hermanos Pablo y Bernabé hablan con estos hermanos y dicen, pero ¿por qué están enseñando esto? ¿Por qué están enseñando esto? Que la salvación está a través de guardar un rito.
Gálatas 3, versículo 1. Vamos a ir Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice acá Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, para parafrasear esto, a vosotros cuando ya les expliqué que Jesucristo murió por ustedes, es lo que está diciendo. Versículo 2, esto quiero solamente saber de vosotros. ¿Cómo recibisteis el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo fuisteis salvos? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo aquí está diciendo, ¿cómo cuando vienen estos hermanos, si los podemos llamar hermanos, estos hombres tratando de judaizar y ahora Pablo están hablando con ellos, pero él está diciendo, pero ¿cómo están ustedes ahora pensando esto? Si Cristo ya fue crucificado, Él murió por nosotros, la salvación está en Jesús. Somos salvos a través de Jesús. ¿Por qué están enseñando esto? Y quizás algunos de ellos dijeron, bueno, estamos enseñando, ya es mi tercer agua, muchas gracias. Estamos enseñando esto porque pues allá en la iglesia de Jerusalén, algunos están enseñando así. Cuando existen iglesias grandes, y a veces no tan grandes, pero cuando existen iglesias grandes en donde empiezan a llegar nuevos hermanos, a veces como líderes tenemos la suposición de que todos ya creen como deben de creer. Y el error muchas veces está en el liderazgo, en donde el pastor y sus líderes se tienen que asegurar que todos los maestros de escuela dominical saben y creen que la salvación está en Jesús. Pero quizás alguno no lo ve así. Y entonces el pastor o alguno de los encargados tienen que hablar, hermano, hermana, ¿usted está enseñando que la salvación está por brincar 20 veces? Pues sí, pastor, yo pensé, no, hermana, no, hermano, no está así. A explicarle y sentarse con esa persona. En ocasiones pudiera suceder algo así. Podemos a veces juzgar muy fuerte si es que nos toca ir a una iglesia quizá grande en donde llegamos y en una escuela dominical nos enseñan una cosa que yo me quedo sorprendido y voy con el pastor, oiga pastor, ¿esto enseñan acá? No, ¿quién lo enseñó? Y a veces en iglesias grandes y a veces no tan grandes pudiera suceder eso. Por otro lado, en iglesias pequeñas, yo no creo que nuestra iglesia es grande, pero en iglesias pequeñas, aún en iglesias pequeñas, se llega a dar que si yo fuera con alguno aquí le preguntara y explíqueme cómo está la salvación y puede uno ser salvo, ¿cómo fue usted salva? No, pues pastor, pues yo me bauticé y el bautismo me salva. Pero ¿dónde aprendió eso? Pues aquí en Isabel, una hermana me lo enseñó. No, y entonces lo que estoy tratando de decir es que a veces, aún en nuestras iglesias, pudiera haber alguien que no sabe que en Jesús está una completa salvación, no por guardar ritos, no por bautizarme, no por hacer esto o aquello, sino en Jesús tenemos salvación. Y eso es solamente una parte de lo que creemos como enseña la Biblia. Eso es solamente una parte. Entonces, versículo siguiente, primer cosa, vemos acá, la controversia, vemos a los creyentes, la segunda parte, en este versículo número 2, vemos la contienda. Pablo y Bernabé tuvieron una contienda. Tercero, vemos el camino a Jerusalén, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia
pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. En ese camino hacia Jerusalén, ellos han sido enviados por la iglesia de Antioquía. ¿Sabes que Pablo y Bernabé, él pudo haber dicho, bueno, yo voy a arreglar esto por mi propia cuenta? Vámonos, Bernabé, vamos a hablar allá a la iglesia de Jerusalén. Y a veces queremos arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, sin tomar en cuenta al pastor o a la iglesia. Y en este caso, Pablo y Bernabé tienen que hablar ahí con los hermanos, con la iglesia, y decir, ¿saben qué? Algo está sucediendo allá en Jerusalén. Creo que debemos de, Bernabé y yo podemos ir, como ven, y la iglesia estuvo de acuerdo y dijeron, ok, vamos a encaminarlos, los vamos a mandar, aquí está para los viáticos, para unas semitas y unos refrescos, y vayan, necesitamos resolver esto. Y bajo de la bendición de la iglesia, están ellos siendo encaminados. Pero en el camino, pasan a Fenicia, pasan a Samaria, para llorar, no, ¿verdad? Para quejarse, tampoco. Para contar lo que Dios está haciendo. ¿Sabes una manera? Han regresado de su primer viaje misionero. Están gozosos ahí en Antioquía. Llegan estos judaizantes, empiezan a decir, no, la salvación está guardando el rito de Moisés. Y ellos dicen, todo iba tan bien. Tienen esta contienda, ahora van en camino a Jerusalén, pero en este camino deciden pasar a ciertos lugares para contar lo que Dios está haciendo. Y dice ahí, comenzaron a contar la conversión de los gentiles, lo que Dios estaba haciendo, y esto causaba ¿cuánto o qué causaba? Gran gozo. Dice la Biblia, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Si los ángeles del cielo se gozan cuando un pecador se arrepiente, tú y yo nos deberíamos de gozar cuando vemos gente salva. Cuando hay gente salva hay que gozarnos. Y por eso debemos recordar que la salvación no es guardando ritos, porque nadie los puede guardar. Y mejor hay que enfocarnos en Jesús. Solo Cristo salva. Y entonces hablarle a la gente de Cristo para que puedan ser salvos. Y hay que gozarnos. Hay que gozarnos. Un día vamos a estar en el cielo, vamos a decir, ¿por qué no le hablamos a más gente de Cristo, verdad? Ok, siguiente, después de haber en este camino a Jerusalén, versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Llegan a Jerusalén, empiezan a compartir tanto Pablo y Bernabé lo que Dios ha hecho con ellos, y también la iglesia de Jerusalén lo que Dios ha hecho con ellos. Y ya tienen un momento de paz, poquita paz, porque a lo que van es arreglar el asunto. Tienen que arreglar el asunto. Pablo y Bernabé están ahí, y ahora sí, versículo 5. Aquí entramos a versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, o sea, todos como que todos estaban sentados y dijeron, no, si se ponen de pie, es necesario circuncidarlos y mandar, les gusta la dramatización, espero que sí, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos fariseos dijeron, no. Ahora debemos de entender el trasfondo de personas antes de su salvación.
Cuando una persona y en su trasfondo creían que la única manera de salvación era ponerse un hilito rojo aquí en la frente, y entonces son salvos, es el Espíritu Santo de Dios que a través, ¿verdad?, de las enseñanzas y de la fidelidad de ellos, van ellos cambiando y siendo transformados a Cristo. Pero quiera uno o no, hay algunas veces que queda ahí una espinita, que queda ciertas cosas que no quieres dejar. ¿Y qué debo de hacer para querer dejar? Bueno, debo de entregarlo todo a Cristo y decirle a Jesús: Señor, yo traigo todas estas cosas de bagaje, de bultos, de cargas, y hay algunas cosas que no quiero dejar, hay algunas cosas que me cuesta dejar, pero tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ser sinceros y decir: ay, es que, no sé, a lo mejor aún aquí hay algunos que se persignan. A lo mejor hay algunos que todavía traes aquí adentro una estampita de algún ídolo. A lo mejor hay algunos que aún crees que la salvación es por decir shalom, shalom. Algunos quizá el día sábado no te vemos acá y quizás estás yendo con los israelitas. No sabemos, estás quizás, ahora es bien fácil, ya no tengo que ir, ahora nada más prendo ahí y empiezo a escuchar a William Satan Santiago, empiezo a escuchar a Walter Mercado, empiezo a escuchar a varias personas que simplemente me van a enseñar doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y a la carne le gusta. A la carne le gusta de decir: hay cosas que no puedo dejar. Bueno, dice la Biblia: traer todos vuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Hay que traer todas esas cosas a Cristo. Pero estos fariseos, ahora había algunas cosas que creían los fariseos. ¿Qué creían los fariseos? En esencia, los fariseos creían en la autoridad divina de la Torá, los 5 libros de Moisés. Creían en la resurrección de los muertos, por lo menos, porque los saduceos, que era el otro lado, ellos no creían en la resurrección de los muertos, y los fariseos, que venían de ese trasfondo religioso, eran muy religiosos, y no eran los únicos dos, fariseos y saduceos, pero había muchos otros grupos, pero los que más se identificaban eran estos dos. Y entonces, como fariseo, pues había ahí ciertas cosas, y una de ellas es llevaban la ley a cabo literalmente, punto por punto. Y entonces, cuando son salvos, dicen: ok, pues vamos a aceptar a Cristo, pero tenemos que seguir guardando la ley. No puede ser que nada más así la dejemos porque sí. Y entonces estos fariseos se ponen de pie, golpean a la mesa, está ahí escondidito un poquito, y dicen: no puede ser. Tienen que guardar la ley de Moisés. Otras cosas que creían estos fariseos creían en ángeles, la existencia de ángeles y de demonios, pues sí. La importancia, también creían en la importancia de las leyes y de las tradiciones, porque aparte de las leyes tenían tradiciones. Por ejemplo, cuando decían corbán, ¿verdad? Decían: no, pues yo ya mi hijo ya lo entregué a Dios y ya no le pueden hacer nada a mi hijo. Y era una tradición que ellos tenían, que cuando venía el pueblo y quería apedrear al hijo porque había maldecido al padre, la tradición era que si decían corbán, ya. No, pues ahora ya no lo podemos matar porque ahora ya lo entregaron a Dios y ya no lo podemos hacer. Tenían tradiciones los fariseos, los judíos, que se les hacía muy difícil a veces dejar. Tenían a los rabinos y creían en la justificación o salvación por obras. Entonces,
¿qué sucede? Sucede que los fariseos dicen no. Y entonces, en la segunda parte de este capítulo vamos a ver el concilio y es lo que se trata ahí en el concilio, y al final vamos a ver la carta. Pero rápidamente, ¿qué podemos nosotros hacer cuando alguien enseña falsa doctrina en la iglesia? Aquí ya vamos a entrar al mensaje. Número 1, identificar la mala doctrina. 1 Pedro 3:15, tenemos que identificar la doctrina chueca. ¿Cómo la vamos a identificar si no leo la Biblia? Pues va a ser algo difícil. ¿Cómo la puedo identificar si, pues, yo también creo en eso? Bueno, pues a lo mejor estás en la iglesia incorrecta, ¿verdad? Si crees en el ángel Moroni, no sé, o en algunas otras cosas que por ahí traes. Hay pensamientos que son muy profundos y tenemos nosotros que ir a la Biblia y estudiarla y decir, Señor, ¿qué? Muéstrame aquí, porque aquí como que no entiendo bien. Y en algunos lugares dicen, ¿qué está pasando acá? En la mañana estaba leyendo Ezequiel, y hay unos capítulos de Ezequiel en donde digo, ¿qué está aquí? Señor, ¿qué estás tratando de decir aquí? Pero es por fe también, en donde nosotros podemos decir, Señor, aquí no lo entiendo, pero lo voy a asimilar por fe, para que tú me enseñes qué es lo que estás tratando de decirme acá. Pero 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, amén. Tenemos que estudiar la Biblia, hay que identificar entonces la mala doctrina. Número 2, hay que identificar al que trae la mala doctrina, porque en este caso eran los hombres de Judea. Número 2, hay que identificar quién es, de dónde está saliendo esto. Segunda de Timoteo 4:3, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. En el caso de Hechos 15:1, Pablo, Bernabé identifican a estos hombres y dicen, esta es la sana doctrina, esto es lo que ustedes están enseñando, y no podemos, ¿verdad? No puede ser así. Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, hay gente que no va a aguantar la sana doctrina. Parte de la sana doctrina, y tengo que decir esto, parte de la sana doctrina es que Dios creó dos géneros, un hombre y una mujer. Pastor, pero yo fui a la universidad 20 años y en la universidad me dijeron que había 25 géneros y en el año 2025 ahora hay 30 géneros. Sí, pero la Biblia dice que hay un hombre y una mujer. Por eso dice la Biblia que ya va a haber gente que no va a aguantar la palabra de Dios. Porque van a venir todos ya bien confusos y van a decir, pero ¿cómo es que vas a ver gente que te va a decir a ti, eso es ridículo? ¿Cómo que nada más hay un hombre y una mujer? ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? Intento no politizar la iglesia, pero le doy gracias a Dios por Trump, que el primer día ahí en la oficina dijo, hay un hombre y una mujer, dos géneros y nada más. Y nada más debería de ser él. Todos nosotros deberíamos de decir, esta es la sana doctrina. Vamos a enojarnos
con alguien que no cree en eso? No. Vamos a explicarles con amor y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios estipuló. Esto es lo que Dios dice. Y yo te amo en Cristo, vamos a estar orando por ti. Y, y la primera cosa que tienes que hacer para que Dios comience a hacer algo en alguien que no cree así es la salvación. Y orar por esa persona para que sea salva. Pero, ¿qué otras cosas más hay? Por ejemplo, es bíblico. La Biblia dice que si no estás casado y estás viviendo con alguien más, ¿estás en qué? En adulterio. Pastor, es que las leyes cambian. Pastor, es que, no sé, hay muchos problemas, por ejemplo, allá en África, en donde tienen 5 mujeres y dices, ¿y ahora quién dejo? ¿Verdad? Ahí se complican más las cosas. ¿Y qué tiene que hacer el misionero? Pues, está bien, sígale. Me gusta esta idea, me voy a conseguir otras 4 mujeres. No, ¿verdad? Tenemos que seguir la sana doctrina, la palabra de Dios, y entonces va a haber gente que no sufrirá, no va a aguantar, no quiere escuchar la sana doctrina. Entonces, la primera cosa, identificar la mala doctrina. Número 2, ¿quién trae la mala doctrina? Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí hay algo interesante. Cada uno de nosotros debemos de ser fieles a Dios. Amén. Hay que ser fieles a Dios. Pero, como pastor, tenemos a líderes en donde el pastor espera que los líderes sean fieles al pastor. Hay una muy grande diferencia entre ser fieles a Dios y ser fieles al pastor. Y voy a explicar esto. El ser fieles a Dios es el obedecerle a Él, amarle a Él, seguirle a Él en todo momento, porque para mí el vivir es Cristo. Amén, es vivir para Dios. El ser fieles al pastor no quiere decir que tienes que morir por mí o vivir por mí, o no. Es totalmente diferente. El ser fiel al pastor significa esto. Significa que en el caso de los líderes de la iglesia, va a haber cosas en donde los líderes no van a estar de acuerdo con ciertas cosas con las que el pastor cree o piensa. Algo sencillo. Quizás uno de los líderes pensaba que las paredes deberían de ser rosa mexicano. Y entonces dice, no, yo estoy en desacuerdo. Se levanta como el fariseo y dice, yo estoy en desacuerdo porque yo siempre he tenido mi casa rosa mexicano. Y entonces crea una división en la iglesia. Y eso está mal. El ser fiel al pastor es el estar sometido a su autoridad, aun cuando en ciertas cosas no esté de acuerdo, pero no las va a ir y comentar y levantar una sedición. ¿Sí me explico? Entonces, el pastor espera que los líderes sean fieles al pastor. Pero no en el caso, no es lo mismo. En el caso de aquí es totalmente diferente. Aquí es la fidelidad se muestra en donde, por ejemplo, el hermano Abraham va a decir, bueno, a lo mejor aquí yo creo que en la iglesia se tiene que predicar 1 hora y media, ¿verdad? O yo creo que en la oración no debemos de hablarnos de tú a Dios, hay que hablarnos de usted. ¿Sí me explico? Pero no va a ir y empezar a predicar y a decir, no, es que el pastor está mal.
Yo creo que hay que orar a Dios de usted y el pastor siempre le habla de tú. Ahora, ya nos estamos metiendo en otros temas y no voy a explicar por qué algunos creen así y otros creen de otra manera. Pero lo que estoy tratando de decir es que tú como iglesia, nosotros como iglesia, no todos vamos a estar de acuerdo unos con otros. Va a ser imposible. Y entre más crezca esta iglesia, no vamos a estar de acuerdo. Pero lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es ser fieles a Dios. Y orar y decirle al Señor, Señor, ¿será esta la iglesia que tú quieres a lo que yo asista? Y ya cuando Dios te confirme en tu corazón que esta es la iglesia, entonces decir, ok, voy a ser fiel a mi iglesia. Voy a ser fiel a mi iglesia. Va a haber algunas cosas que después te vas a dar cuenta y vas a decir, ay, esto no estaba yo. Una hermana se fue de nuestra iglesia porque comenzamos a vender comida. Y era una hermana que ya estaba aquí 1 año, 2 años en nuestra iglesia y se fue. Y esa fue la razón. Y a la otra iglesia que se fue, había otras cosas que también no estaba de acuerdo. Y sabes, cuando no vas a poder estar en una iglesia en donde en todas las cosas tú estés de acuerdo. ¿Sabes cuál es la manera en donde tú puedas estar en una iglesia en donde tú vas a poder estar 100% de acuerdo? En donde tú seas el pastor. Entonces vas a decir, ¡wow! El pastor está de acuerdo, completamente de acuerdo. Pues es que yo soy el pastor, ¿verdad? Y ahí vas a estar completamente de acuerdo. ¿Qué debo de hacer? Debes de orar y decirle al Señor, Señor, ¿esta es la iglesia que tú quieres que vive? Ok, si ya, Señor, yo sé, ya me has dirigido que esta es la iglesia, sé que va a haber diferencias, sé que va a haber algunas cosas, y en algunas veces va a haber hermanos y hermanas que han hablado conmigo, pastor, y aquí y allá, ok, vamos a platicarlo, pero también no lo guardes, porque no queremos que haya amargura en tu corazón. Amén. Queremos que podamos nosotros como iglesia servir al Señor. Y el propósito principal, ¿cuál va a ser? ¿Vender comida como al ratito se va a vender? No, el propósito principal es guiar a otros a Jesús. Ese es nuestro propósito. No se te olvide, pastor, es que allá de donde yo vengo, de mi pueblo, las sillas tienen que ser de tabla y que nos tienen que doler. A veces no estamos de acuerdo ni en las sillas. Ora a Dios, dile, Señor, ayúdame a amar mi iglesia y ser fiel a mi iglesia. Y ser fiel a mi pastor en el contexto de que quizás no hay cosas, espero que no muchas, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero no voy a ir y voy a dividir a la iglesia. Lo peor que puedes hacer es dividir una iglesia. Antes de que yo divida esta iglesia, yo me voy. Pero tarea medio difícil, pero porque no la quiero dividir. Ok, número 3, habla con tu pastor y explica que hay alguien diseminando mala doctrina. A veces el pastor no sabe. Número 3, tienes que, si estás escuchando aquí a este hermano o a esta hermana que están, y si es quizá una sola vez y después entendió y es alguien nuevo, está bien. Pero si ves que hay alguien que está metiendo cizaña, que está metiendo mala doctrina, y ya te está convenciendo y estás diciendo, sí, ¿no? Sí, y está ahora convenciéndote, no te esperes, habla con tu pastor antes que sea demasiado tarde y te convenza de que el bautismo salva, o de que te convenza de que no tenemos que ir al mundo a ganarnos para Cristo porque ya de por sí todos van a ser salvos. No, habla con tu pastor. Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda
palabra. En Corintios dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. Entonces, habla con tu pastor, ve con tu pastor. ¿Por qué no con alguien más? Porque cuando voy con alguien más es chisme. Ay, mamita, ¿qué crees? ¿Ves a aquella hermana? ¿Ves a aquel hermano? Esto es lo que anda haciendo y diciendo. Y cuando vamos con alguien más es chisme. Cuando vamos con el pastor, alguien en autoridad, entonces es alguien que puede arreglar las cosas. Cuando lo comento con alguien que no puede arreglar las cosas, es chisme. Cuando lo comento con alguien que puede arreglar las cosas, entonces no es chisme. Siguiente, ora por tu pastor. Porque si vas y le dice al pastor y dice, ay, usted arrégleselas. No, ora por él. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a mi pastor. Va a hablar quizás con esta persona. Va a tener que estudiar o va a tener que confrontarse. Y esta persona está, no sé, a lo mejor media enojada, media educada. Porque hay quienes están educados. Y Pablo, una de las cartas que él escribe, habla acerca de esto y dice, ustedes están yendo por filosofías y huecas sutilezas. Lo que pasaba es que venían epicúreos, venían personas de allá de Grecia, aquellos que creían en estos, ¿cómo se llaman? Filósofos, uno de ellos, Sócrates, y venían y decían, no, es que Sócrates dice así, y este otro dice así, y venían con los hermanos que apenas estaban aprendiendo la palabra de Dios, y ¿cómo se siente uno? Va a haber en ocasiones gente que va a hablar contigo, y que a lo mejor te va a recitar los 613 mandamientos, y vas a decir, ay, pues sí, está en lo correcto, me voy a tener que cambiar y voy a tenerme que ser israelita. ¿Todo por qué? Porque llegó con filosofías y sutilezas y palabras bien bonitas y shalom, shalom, y dijiste, wow, este se habla como un judío, entonces yo estoy mal, y nos venimos para abajo. Entonces, hay que estar preparados. Ora por tu pastor para que esté también preparado. Los pastores llevan muchas cargas. Siguiente, hay que ir entonces después el pastor, en este caso, quizás hay pastores que nos están viendo, hay que ir directamente con la persona y confrontarla. Hay que ir a la raíz de dónde está saliendo todo esto. Pablo y Bernabé no solamente fueron con las personas, sino dijeron, ¿de qué iglesia son? ¿De dónde vienen? Ahora, nuevamente, no nos dice la Biblia que Jerusalén los mandó para corregirlos, sino que estos llegaron porque vieron ellos la necesidad de corregir esta iglesia. Y a veces así hay algunos que dicen, no, es que yo veo la necesidad, tengo que corregir a este hermano y enseñarle falsa doctrina, ¿verdad? No piensan así, pero así llegan estos. Y Pablo y Bernabé van a la raíz, a donde todo, para ver qué está pasando, y final hay que aclarar las cosas, y si es necesario poner en disciplina a la persona que está haciendo esto. Entonces, como pastor, el pastor tiene que ir con esa persona, sentarse y decir, ¿sabe qué? Vamos, como le hizo Pablo y Bernabé. Versículo 4, se sentaron, ok, ¿cómo está? No, muy bien. Oh, ¿dónde nació, verdad? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Ya. Y ahora sí, ya que hablamos estas primeras palabras, ahora sí. He escuchado que usted cree en esto, y me gustaría preguntarle qué es lo que cree. A lo mejor el hermano escuchó mal, y qué es lo que está pensando, hablarlo con esa persona.
Y uno va a ver cuando uno está corrigiendo a alguien. Uno como pastor ve la manera en que nosotros recibimos la corrección, es la manera como Dios nos usa. Y si una persona se pone, ¿cómo se pudiera decir? A la defensiva, vamos a poder ver esa actitud. O si dice, ¿sabe qué, pastor? Yo pensaba eso, y usted no lo piensa, o ayúdeme a saber qué es lo que la Biblia dice. Ok, hermano, vamos a sentarnos, vamos a ver lo que dice la Biblia, y entonces, platicarlo y sentarnos abriendo las Escrituras y confrontar con esa persona a qué es. Pero, si esa persona dice, no, yo es lo que creo, y lo mejor sería, ¿verdad?, que esa persona dijera, ¿sabe qué, pastor? Pues llevo aquí 2 meses y pues me voy de la iglesia. Como cristianos no deberíamos de llegar a una nueva iglesia y tratar de cambiar la iglesia. Yo no pudiera ir a una iglesia mormona y decir, ¿saben qué? Están ustedes todos mal, hay que cambiar. Porque no es ético. Llego una semana y digo, wow, ¿están enseñando esto? Ok, esta no es la iglesia para mí, me salgo, no hago división. Eso es lo mejor. ¿Por qué no actúa así la gente? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero sí sé una cosa, que el diablo no le gusta que la iglesia siga hacia adelante. Y como iglesia, nosotros vamos a seguir hacia adelante siguiendo a Jesús. Y vamos a buscar en lo que mejor podamos lo que la Biblia enseña y decirle al Señor, Señor, si esta es la iglesia que tú quieres, voy a orar, y ya que yo sé, Señor, voy a ser fiel a ti, voy a ser fiel a la iglesia, voy a ser fiel al pastor, en el contexto que ya hablamos, y seguir adelante. Seguir adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que